como leemos en Génesis 38:1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Esta afirmación marca una aparente interrupción dentro de la secuencia de la historia de José. Sin embargo, este episodio no es una digresión sin sentido, sino un segmento cuidadosamente insertado que revela la profunda crisis moral dentro de la familia de Jacob. La historia de Judá y Tamar no solo retrata la degradación espiritual y social que amenazaba a los patriarcas, sino también la misteriosa fidelidad de Dios, quien opera a través de la fragilidad humana para mantener su promesa mesiánica. Este relato es un testimonio vivo de que incluso los errores más graves pueden ser absorbidos por la gracia divina en el desarrollo de un plan redentor. Como leemos en Génesis 38:1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Este verbo, se apartó, en hebreo, vayet, implica no solo un desplazamiento físico, sino una disposición interior de alejamiento. El contexto inmediato sugiere que esta separación no fue meramente circunstancial, sino voluntaria, indicando que Judá ya no compartía la dirección espiritual de la casa de su padre Jacob. Este descenso, tanto literal como moral, marca el inicio de una narrativa que expone la fragilidad de la línea escogida. Judá se une en amistad con Hira, el adulamita, un hombre del entorno cananeo, lo que sugiere una creciente familiaridad con culturas ajenas a la fe de sus antepasados. Como lo vemos en Génesis 38:2, allí vio Judá a la hija de un hombre cananeo, cuyo nombre era Súa, y la tomó y se llegó a ella. Este acto, ver, tomar y unirse, recuerda el patrón de caída de Eva en el Edén, Génesis 3:6, y el de los hijos de Dios en Génesis 6:2, quienes también vieron, tomaron y se unieron a mujeres fuera del pacto. Así, la historia sugiere una desobediencia silenciosa al principio patriarcal, que buscaba mantener la pureza del linaje a través de uniones dentro del pueblo de Dios. Génesis 24:3, 28:1. Aunque el texto no condena abiertamente este matrimonio, su desenlace sí insinúa que las decisiones de Judá traerán consecuencias dolorosas. La mujer cananea da a luz a 3 hijos, Onán y Sela, Génesis 38:3-5. Como señala el pasaje, ella concibió y dio a luz y llamó su nombre, lo que revela que es la madre quien impone los nombres. Esta función, culturalmente asignada al padre en muchas narrativas patriarcales, refleja aquí una inversión de roles que puede interpretarse como indicio de que el hogar de Judá está más moldeado por influencias cananeas que por el legado abrahámico. El tercer hijo, Sela, nace en Kesib, un lugar cuyo nombre en hebreo sugiere engaño o falsedad. En hebreo, Ksib, como leemos en Génesis 38:5, y llamó su nombre Sela, y él estaba en Kesib cuando ella lo dio a luz. Esta nota geográfica no es incidental, pues Kesib aparece posteriormente en la división territorial de Judá, Josué 15:44. Pero aquí parece simbolizar el deterioro moral que se avecina. En otras palabras, la mención de Kesib anticipa que lo que ha comenzado con una decisión aparentemente inofensiva, alejarse, casarse con una mujer cananea, terminará en una red de engaño, muerte y dolor que solo la intervención divina podrá redimir. Judá, actuando como figura patriarcal emergente, toma la iniciativa de concertar un matrimonio para su primogénito, como leemos en Génesis 38:6. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. El nombre Tamar, que significa palmera, evoca simbólicamente rectitud, fecundidad y resiliencia en medio del desierto espiritual que caracterizaba el entorno de Judá. Tamar representa una presencia potencialmente regeneradora en una línea familiar que comenzaba a desdibujarse moralmente. Sin embargo, el relato toma un giro sombrío. Como lo señala el versículo siguiente, primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová,
y Jehová le quitó la vida. Génesis 38:7. Aunque el texto no explicita la naturaleza de su maldad, la severidad del castigo, una muerte directa atribuida a la intervención divina, dejan claro que su pecado era grave y amenazaba la integridad espiritual de la línea mesiánica. Esta es una de las pocas ocasiones en Génesis donde Dios ejecuta juicio inmediato, lo que subraya la importancia del contexto. Ante la muerte de Judá recurre a una práctica entonces vigente en muchas culturas del antiguo cercano oriente, el levirato. Como lo vemos en Génesis 38:8, Judá le dice a su segundo hijo: «Llégate a la mujer de tu hermano, y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano». Esta obligación no solo tenía implicaciones sociales, asegurar el sustento de la viuda y la continuidad del nombre del fallecido, sino también teológicas, ya que la descendencia en la línea de Judá se vinculaba con el cumplimiento futuro de las promesas divinas. Sin embargo, Onán revela un espíritu calculador y egoísta. Según el relato de Génesis 38:9, sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Este acto sistemático, repetido cada vez que se unía a Tamar, no es simplemente un rechazo a la paternidad biológica, sino una traición al pacto familiar. Onán desea disfrutar de la relación con Tamar sin asumir ninguna de sus responsabilidades. En términos contemporáneos, podríamos decir que busca los beneficios de una unión sin su compromiso, lo cual demuestra un desprecio absoluto por la justicia, la familia y la voluntad de Dios. La respuesta divina no se hace esperar, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Génesis 38:10. La repetición de la frase «Jehová le quitó la vida» enfatiza el patrón de juicio, evidenciando que Dios interviene activamente cuando la línea de la promesa está en riesgo. La muerte de Onán también establece una advertencia para la posteridad: el egoísmo revestido de religiosidad, o la hipocresía bajo apariencia de cumplimiento, es condenado por Dios con el mismo peso que la abierta rebelión. Así, la narrativa de y Onán no solo nos habla de dos individuos castigados por su pecado, sino que nos confronta con la seriedad de las responsabilidades espirituales dentro del pueblo de Dios, especialmente cuando esas responsabilidades tienen implicaciones generacionales y mesiánicas. Dios está cuidando su promesa, incluso si eso implica cortar ramas corrompidas dentro del árbol genealógico. Judá, temiendo por la vida de su hijo menor, Sela, retrasa su entrega a Tamar. Como leemos en Génesis 38:11, le dice: «Quédate, viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela». Pero el texto añade: «Porque pensaba, temo que él muera también como sus hermanos». Esta expresión revela una profunda mezcla de superstición, evasión de responsabilidad y temor. Judá, lejos de investigar las razones morales detrás de la muerte de y Onán, atribuye las tragedias a una supuesta mala suerte ligada a Tamar. Así, en lugar de protegerla o asumir su rol de patriarca responsable, la relega al olvido. Este abandono condena a Tamar a una espera indefinida y a la marginación social. En el contexto antiguo, una viuda sin hijos y sin acceso al levirato era una figura olvidada, silenciada y privada de futuro. Tamar regresa a la casa de su padre, lo que equivale a ser devuelta como una carga, desprovista de derechos conyugales o esperanza genealógica. Sin embargo, según el relato de Génesis 38:14, al notar que Sela había crecido y no le había sido dado como esposo, Tamar toma una decisión que transforma el curso de la historia. Se quitó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo y se sentó a la entrada de Enaim, junto al camino a Timnat. Este acto, lejos de ser meramente seductor, es un acto profético y reivindicativo. Tamar se coloca en un punto visible, en una encrucijada,
haciendo evidente su reclamo por justicia dentro del linaje de Judá. Su velo y su postura la identifican ante los ojos de Judá como una zona o prostituta del camino. Pero para el lector del texto, ella es una mujer que actúa con astucia y firmeza para restaurar su dignidad y reclamar lo que le corresponde por ley. Como lo vemos en Génesis 38:15, Judá pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. Su juicio está nublado por su carnalidad y su ceguera espiritual. Él no reconoce a Tamar, no porque no pueda, sino porque no espera encontrar virtud en quien ha despreciado. Se acerca a ella con una propuesta indecente: déjame estar contigo. Versículo 16. Una frase seca, transaccional y profundamente reveladora del estado moral del patriarca. Tamar, lejos de ser pasiva, responde con estrategia. No rechaza el encuentro, pero impone una condición: una prenda que asegure el cumplimiento del pago. Como lo registra Génesis 38, 17, 18, ella exige 3 objetos: tu sello, tu cordón y tu báculo. Estos no son simples artículos, representan la identidad, el linaje y la autoridad de Judá. El sello era su firma, el cordón lo sostenía sobre el cuello, y el báculo representaba su posición dentro del clan. Así, Tamar, con admirable agudeza, asegura no solo una prueba de paternidad, sino la restauración de su lugar en la genealogía familiar. En este encuentro cargado de ironía providencial, Judá, sin saberlo, sella su propio juicio y garantiza la continuidad de la línea que llevará al Mesías. Lo que él pretendía que fuera un desahogo momentáneo, Dios lo transforma en un acto fundacional. Tamar, convertida en madre de la descendencia prometida, aparece posteriormente en la genealogía de Jesús, Mateo 1:3, no como una ramera, sino como una figura esencial en la redención divina. Esta escena, leída con los ojos de la fe, revela cómo Dios puede servirse de lo despreciado y marginado para establecer sus propósitos eternos. Tamar es víctima de abandono, pero también agente de justicia. Es una mujer silenciada, pero finalmente vindicada por la misma estructura que la despreció. Luego del encuentro con Judá disfrazado, Tamar regresa a su hogar y retoma sus vestiduras de viudez, permaneciendo en silencio. 3 meses después, su embarazo ya no puede ocultarse. Como leemos en Génesis 38:24, se le informa a Judá: tu nuera Tamar ha fornicado, y ciertamente está encinta por fornicación. El uso de la palabra ciertamente y la acusación de fornicación sugiere una condena social inmediata, sin investigación ni oportunidad de defensa. Judá, ignorante aún de su implicación, reacciona con dureza: sacadla y sea quemada. Esta sentencia es desproporcionada y revela la profunda hipocresía del patriarca. Él mismo había incurrido en una conducta sexual ilícita, aunque sin saber que fue con su propia nuera. El castigo que impone no es el estipulado por la ley mosaica para la fornicación, que usualmente implicaba lapidación, véase Deuteronomio 22, 20, 24, sino uno reservado para casos de extremo escándalo o para las hijas de sacerdotes, Levítico 21, 9. Este detalle indica que Judá actuó como juez absoluto dentro de su casa, dejando entrever la arbitrariedad y severidad con que la cultura patriarcal podía tratar a una mujer considerada culpable. Sin embargo, en lugar de defenderse con palabras o excusas, Tamar actúa con sabiduría y dignidad. Como lo vemos en Génesis 38:25, envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy encinta. Reconoce, te ruego, de quién son este sello, este cordón y este báculo. Ella no pronuncia acusaciones, solo presenta las evidencias con una petición humilde pero directa. Reconoce, en hebreo, hakerna, la misma expresión que usaron los hermanos de José cuando mostraron a Jacob la túnica ensangrentada de su hijo. Génesis 37:32. Así,
el autor establece un paralelismo literario sutil. El engañador es confrontado por su propia fórmula, ahora en una vuelta providencial del destino. El impacto en Judá es inmediato y devastador. Según Génesis 38:26, Judá los reconoció y dijo: «Ella es más justa que yo, por cuanto no la di a Sela mi hijo». Esta confesión pública implica una transformación profunda. No solo admite su culpa en la omisión del levirato, sino que reconoce que su conducta fue moralmente inferior a la de Tamar. El juicio se revierte. Quien era acusada como infractora se revela como justa, y quien era el juez se descubre como pecador. Judá, a partir de ese momento, no vuelve a unirse a Tamar. Esta decisión no solo es un gesto de respeto, sino también una señal de arrepentimiento. El texto concluye esta parte con una nota de resolución. Judá ha cambiado. Este es el mismo hombre que, capítulos más adelante, intercederá por Benjamín con valor y compasión. Génesis 44, 18, 34, mostrando que su encuentro con Tamar fue el catalizador de su transformación moral y espiritual. Este episodio muestra que el arrepentimiento auténtico no solo consiste en remordimiento, sino en un reconocimiento público de la culpa, una restauración de la justicia y un cambio visible de conducta. Tamar, mediante su valentía y prudencia, no solo reivindica su dignidad, sino que también contribuye a la redención moral de Judá, preparando el terreno para la esperanza mesiánica. Como culminación de este drama redentor, Tamar da a luz gemelos. El texto resalta la tensión de este parto inusual, como lo vemos en Génesis 38, 27, 28. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Y sucedió, cuando daba a luz, que sacó la mano uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: «Este salió primero». El uso del hilo escarlata es una técnica habitual en la obstetricia antigua para identificar al primogénito, y en la Biblia, este color a menudo está asociado con redención y pacto. Josué 2:18. Pero en una vuelta inesperada, el niño cuya mano había salido primero la retira, y es su hermano quien termina naciendo antes. Según el relato de Génesis 38:29, la partera exclama: «¿Qué brecha te has abierto?». Y por ello lo llaman Fares, que significa brecha o ruptura. Este nombre connota un acto de irrupción, una ruptura del orden esperado y una afirmación de la soberanía de Dios en la elección. Fares, que técnicamente no era el primogénito, se convierte en el hijo que encarna el propósito divino. En efecto, Fares será ancestro directo del rey David, como lo confirma Ruth 4:18-22, y más adelante del Mesías, Jesucristo, según Mateo 1:3. Así, de una unión escandalosa, emerge el linaje real y redentor del pueblo de Dios. El segundo niño es llamado Zara, que significa esplendor o brillo, como leemos en Génesis 38:30. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Zara representa lo esperado, lo ordenado, pero no el elegido. La narrativa establece aquí un patrón teológico profundamente bíblico. La elección de Dios no sigue la lógica del primogénito, sino la del propósito eterno. Esta inversión del orden humano, en la que el segundo es preferido sobre el primero, ya se ha visto antes: Abel sobre Caín, Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Esaú, José sobre Rubén, y ahora Fares sobre Zara. Este motivo recurre a lo largo de Génesis para recordarnos que Dios no elige conforme a los criterios de la carne, sino conforme a su plan de gracia. La línea de salvación no es establecida por méritos humanos, sino por decisiones soberanas. El parto de Tamar, aparentemente caótico, es en realidad una imagen vívida de la forma en que Dios irrumpe en la historia humana para establecer un nuevo orden de redención.
desde una brecha literal, nace Fares, símbolo de la brecha espiritual que Dios abrirá en la historia para que su Hijo, el Rey prometido, redima al mundo. Este capítulo presenta a Judá como un hombre quebrantado, cuya conciencia es transformada a través del sufrimiento y la confrontación con su pecado. No es casual que quien una vez vendió a su hermano José, ahora reconozca públicamente su culpa y se abstenga de volver a pecar con Tamar. Este cambio interior lo prepara para ser el mismo hombre que intercederá con valentía por Benjamín en Génesis 44. El proceso que inicia con su caída moral concluye con su redención como líder espiritual entre sus hermanos. Tamar, por su parte, emerge como una figura ambigua pero profundamente significativa. Su nombre, que significa palmera, es símbolo de rectitud en medio del desierto, y ella actúa como una especie de justicia encarnada. Aunque su método puede parecer objetable desde una óptica moderna o normativa, su acción cumple una función restauradora. Hace visible una injusticia silenciosa, obliga al arrepentimiento y perpetúa la línea de la promesa. Como Judá reconoce, en Génesis 38:26, ella es más justa que yo. Una afirmación extraordinaria en boca de un patriarca que legitima su lugar en la historia redentora de Israel. Este episodio no presenta héroes impolutos. La historia no maquilla el pecado, lo expone con crudeza, lo confronta con justicia y lo redime con gracia. La humanidad de sus personajes, marcada por la lujuria, la omisión, el temor y la astucia, es el escenario donde la providencia divina actúa. Tamar y Judá no son santos en sentido moralista, pero sí protagonistas de una narrativa en la que Dios transforma lo vil en instrumento de salvación. El texto ilustra un patrón teológico profundo. Dios no abandona su promesa, incluso cuando sus portadores la traicionan. En su soberanía, Él escribe recto sobre líneas torcidas. Como lo vemos en la inclusión de Tamar en Mateo 1:3, su figura queda para siempre inscrita en la genealogía del Mesías. La gracia no borra la historia, la reinterpreta. Como leemos en Romanos 5:20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así, el capítulo 38, lejos de ser una simple anécdota escandalosa, se convierte en un punto clave para comprender el carácter del Mesías. Uno que no rehúye la humanidad caída, sino que la asume para redimirla desde dentro. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21.